Hola de nuevo. Hemos visto ya cómo hacer unas funciones básicas y vamos a empezar a dibujar ya funciones un poco más complicadas, que son las parábolas. Hasta ahora hemos visto rectas que son de la forma mx más n, donde n es la ordenada en el origen y m es la pendiente. Para dibujar estas funciones hacemos una tabla de valores y dibujamos los puntos. Vamos a hacer, por ejemplo, la función y igual a 3x menos 1. Entonces hacemos una tabla de valores con varios valores para la x y calculamos 3 por menos 2 menos 6, menos 6 menos 1 menos 7 y así todos los demás. A continuación lo que hacemos es un eje de coordenadas, dibujamos aproximadamente los puntos, por ejemplo menos 2 menos 7 estaría aproximadamente por aquí, menos 1 menos 4 aproximadamente aquí, 0 menos 1, 1 2 y 2 5. Y por último trazaríamos la función, que sería una recta que está pintada aquí en rojo. En este momento vamos a empezar a dibujar funciones ya un poco más complicadas que las rectas, en este caso las parábolas. La diferencia entre una recta y una parábola es: una recta tiene una ecuación de la forma y es igual a mx más n, mientras que la parábola tiene una forma general de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números. Esto recuerda mucho a la ecuación de segundo grado, por supuesto, y en este tema lo utilizaremos. Una recta de forma general queda algo de este estilo, y las parábolas de forma general pueden quedar o bien algo así o bien algo así. Vamos a hacer ahora un ejemplo para ver los pasos que hacen falta para dibujar una parábola. Aunque cualquier función en principio se podría dibujar haciendo una tabla de valores, vemos que para hacer una recta con 2 puntos es necesario y hacemos 5 para asegurar, pero de forma general en las funciones más complicadas habría que hacer millones de valores para asegurarnos que la función está bien hecha. Entonces, cuando hagamos una parábola vamos a seguir una serie de pasos marcados, que son los siguientes. Vamos a utilizar un ejemplo que es y igual a x cuadrado más 2x menos 8, en este caso a sería 1, b sería 2 y c sería menos 8. Y vamos a explicar los pasos que hay que seguir, además de utilizarlos en este ejemplo. Entonces, el primer paso sería calcular los puntos de corte, y los puntos de corte lo que significan es cuando la función corta con uno de los dos ejes, bien el eje de las x, bien el eje de las y. Entonces vamos a separar este primer apartado en dos subapartados, que son: primer subapartado, corte con el eje de las x, y vamos a hacer un pequeño dibujo para que se vea bien lo que queremos hacer aquí. Este es el eje de las x que pintamos en rojo, y lo que estamos buscando es un punto de esta parábola que corte con el eje de las x. Entonces la pregunta es: este punto que está aquí, ¿cuál es la característica que tiene? ¿Qué tiene de especial ese punto? ¿Qué le diferencia del resto de puntos? Todos los puntos que estén en el eje de las x tienen como característica que la x puede valer cualquier cosa, por ejemplo aquí puede valer 2, pero la y siempre vale 0. Entonces, aunque parezca contradictorio, los puntos de corte con el eje de las x son aquellos que cumplen que y es igual a 0. ¿Qué hay que hacer en este ejemplo para averiguar cuáles son esos puntos de corte? Pues sencillamente cambiar esta y por un 0, y lo que nos queda es una ecuación de segundo grado, que en este caso sería x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. ¿Qué hay que hacer para resolver esta ecuación? Pues hacemos una ecuación de segundo grado con toda su fórmula: x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, y lo que conseguimos una vez que hacemos las operaciones es dos valores que son x1 igual a 2 y x2 menos 4. ¿Cuáles son entonces los dos puntos de corte? Hemos dicho que la y tiene que ser 0, sabemos que la x vale 2 y la y tiene que ser 0, pues tenemos un primer punto de corte en el punto 2 en la x y 0 en la y. Y tenemos un segundo punto de corte que vamos a llamar p sub 2 cuando la x vale menos 4 y la y sigue valiendo 0. Estos dos puntos de corte son puntos de corte con el eje de las x porque en ambos casos la y vale 0. Cuando en esta función la x vale 2, la y vale 0, y cuando en esta función la x vale menos 4, la y vale 0. Por tanto hay dos puntos de corte en este eje, vamos a poner que sean algo así, y en esos dos puntos yo sé que la función va a pasar por ahí y por ahí, o bien por ahí y por ahí. El siguiente paso, obviamente vamos a llamarle A2, será los puntos de corte con el eje de las y. Con el eje de las y lo que tendríamos sería, de nuevo, nuestros dos ejes, el eje x y en este caso el eje y. El eje y es este eje de aquí vertical, y un punto de corte con el eje de las y sería, por ejemplo, este que está aquí. Con la misma filosofía de antes, si los puntos de corte con el eje de las x son aquellos en los cuales la y vale 0, los puntos de corte con el eje de las y son aquellos en los que la x vale 0.
En este caso, en los ejemplos es mucho más sencillo porque para que la x valga 0 sencillamente hay que cambiar la x por un 0 y calcular cuánto vale y, es decir, mi pregunta es cuánto vale y porque yo sé que la x vale 0, 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0 y menos 8, es decir, la y vale menos 8, por tanto tenemos un tercer punto de corte, vamos a llamarle P3, que en este caso sería con la x igual a 0 y la y menos 8. Tenemos ya por tanto 3 puntos de corte, 2 puntos de corte en el eje de las x y un punto de corte en el eje de las y. El segundo paso es probablemente el paso más complicado hasta que uno entiende bien lo que estamos haciendo aquí y es calcular el vértice de la parábola. El vértice hace referencia a que si nos fijamos en estos dibujos que tenemos aquí, hay un punto máximo en la parábola o un punto mínimo en la parábola y siempre va a ocurrir así, puede estar más arriba, más abajo, más a un lado, más a otro, pero siempre va a haber un punto máximo y un punto mínimo. A este punto se le va a llamar vértice de la parábola y la forma de calcularlo es utilizando esta expresión que vamos a explicar a continuación. La x del vértice va a ser igual a menos b partido por 2a, donde b y a hacen referencia a los números que están aquí, el 2 y el 1. Por tanto, en nuestro caso en particular, tendríamos que la x del vértice sería menos b, que sería 2, entre 2a, que sería 2 por 1. Haciendo las operaciones, llegamos a que la x del vértice es menos 2 entre 2, que es menos 1. Y la parte difícil de entender de aquí es, aquí lo que me dice esta fórmula es cuánto vale la x del vértice, pero para yo tener un punto, el punto vértice, lo que necesito es tanto la x como la y. Por tanto, quedaría por calcular la y del vértice. ¿Qué es la y del vértice? La y del vértice es cuánto vale esta y cuando esta x vale menos 1, es decir, habiendo sacado la x del vértice, me voy a la función y calculo cuánto vale la y del vértice, que sería menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1 y menos 8. Haciendo las operaciones, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 2, que sería menos 1 y menos 8, menos 9. Con esto de aquí tendríamos ya tanto la x como la y del vértice y simplemente el punto que vamos a llamar vértice tiene por coordenadas menos 1 en la x y menos 9 en la y. El siguiente paso no siempre es necesario porque en general basta con tener los puntos de corte que hemos calculado previamente tanto en el eje de las x como en el eje de las y y el vértice. En general con estos tres elementos vamos a ver ahora claramente que la parábola estaría dibujada. Sin embargo, en algunos casos puede ser interesante un tercer paso que consistiría en hacer una tabla de valores, que básicamente sería lo mismo que hemos hecho en apartados anteriores. La única excepción aquí es que lo interesante de la tabla de valores en las funciones parabólicas, en las parábolas, es tomar valores que estén alrededor del vértice, es decir, si el vértice vale menos 1, pues podríamos tomar, por ejemplo, a la izquierda del menos 1 el menos 2 y el menos 3, y a la derecha del menos 1 podríamos tomar el 0 y el 1, y así calcularíamos más puntos para afinar y para poder dibujar mejor la parábola. Sea como sea, vamos a hacer el dibujo para que se vea que en este caso en concreto apenas sería necesario hacer la tabla de valores. ¿Por qué? Vamos a ir dibujando los puntos que me han quedado, voy a dibujar el vértice en rojo y en verde los puntos de corte. Tenemos un primer punto de corte en el punto 2, 0, es decir, más o menos por aquí, y un segundo punto de corte en el punto menos 4, 0, y un punto de corte en el eje de las y, 0, menos 8, que estaría aproximadamente aquí. Y por último dibujamos el vértice, que estaría en menos 1 y menos 9, es decir, uno por debajo de este punto de corte. Ahí está el vértice de la parábola. ¿Qué indica el vértice de la parábola? Que ningún punto va a estar por debajo de ese punto. Entonces, a la vista de esta función, lo que nos quedaría por hacer sería simplemente investigar y ver que claramente la función tiene que hacer algo así como esto y algo así como esto. Por supuesto, puede ser interesante la tabla de valores en cuanto a afinar los puntos y en cuanto a hacer que se vea más claro cuál es la función, dónde está cada punto, etcétera, etcétera. Simplemente a modo de ejemplo podríamos ver que si la x vale menos 2, al cambiar aquí una x por un menos 2, tendríamos menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2, que sería menos 4, 4 menos 4 es 0, menos 8, menos 8. Entonces podríamos afinar un poco más teniendo el punto menos 2 y menos 8, que estaría más o menos como por aquí. Vemos que ahí ha habido una pequeña desviación con la parábola, pero va a ser mínima porque la parábola tiene que hacer prácticamente esto de aquí. Entonces, como decimos simplemente con estos dos pasos de aquí, vértice y puntos de corte, las parábolas quedan casi siempre dibujadas teniendo un poco en la cabeza la idea de qué es una parábola, y si necesitásemos
que nos hará falta en algún caso afinar más los puntos porque, por ejemplo, no hubiese puntos de corte o algo por el estilo, hacemos una tabla de valores. Con esto cerramos la primera fase de parábolas. Vamos a hacer un segundo vídeo con unos cuantos ejemplos. Recordamos que tenéis la plantilla en la descripción por si queréis imprimirla o lo que fuese necesario. Y con esto cerramos el primer apartado y en el segundo apartado vemos unos cuantos ejemplos más de parábolas.